Saludos estudiantes, la familia y los docentes. En la clase anterior valoramos algunos elementos importantes de la unidad número 3, relacionados sobre todo con las leyes del movimiento, en particular con las de Newton. Hicimos hincapié en la solución de ciertas situaciones que evidencian cómo en ellas están presentes las leyes de Newton. Utilizamos un ejemplo en el cual la fuerza formaba un ángulo, pero también yo les propongo que apliquen a otras situaciones estas leyes. Por ejemplo, cuando un cuerpo asciende por una pendiente o desciende por una pendiente, lo que en clase llamamos plano inclinado. Eso tenemos que tenerlo también preparado para posibles evaluaciones. También les propongo que usen como medio complementario el portal Cubaeduca, donde aparecen ejercicios similares a los que aparecen en nuestros textos y también los de nuestros propios textos con sus soluciones. En este caso, usted puede autoevaluarse en la solución de estos ejercicios que aparecen en el portal. Se los recomendamos reiteradamente. En la clase de hoy les proponemos los siguientes contenidos. Retomar nuevamente el campo gravitatorio. Determinar del campo gravitatorio su intensidad y comenzar el estudio de los elementos que corresponden a la unidad número 4 relacionados con la magnitud, cantidad de movimiento lineal, impulso de la fuerza y finalmente la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Estos serían los elementos fundamentales relacionados con estas temáticas. En particular, familia, nosotros queremos comentar a ustedes que toda la información que nosotros requerimos que el estudiante posea están en su libro de texto. Es el documento oficial por el cual se efectuarían las posibles evaluaciones, las que quedan pendientes y las que finalmente tendríamos que emplear para cerrar el curso escolar cuando se restablezcan las condiciones normales. Les comento lo siguiente en la siguiente diapositiva. Nos parece importante que estos elementos que habíamos mencionado y que constituyen un factor importante para reforzar contenidos, ustedes lo anoten. Anoten en su libreta la solución de estos contenidos que aparecen en la diapositiva. En el caso del ejercicio número 9, les comentamos que el valor de la fuerza inclinada cuando estén resolviendo el ejercicio de manera independiente, los padres sigan esta actividad que sus niños están efectuando, el valor de la fuerza es de 240 Newton. En el resto del contenido que nos proponemos a desarrollar en la clase de hoy, está relacionado, por supuesto, con la ley de gravitación universal. Es parte de la unidad número 3 también, en la cual se abordan los diferentes tipos de interacciones. Ahora, las interacciones responden a la masa que tengan los cuerpos. Es decir, que los cuerpos, en virtud de su masa, interactúan. En los momentos en que vivió Newton, Newton no empleó el término campo para caracterizar las interacciones. Se explicaba sencillamente con la llamada ley de acción a distancia. Pero hoy nosotros utilizamos estos criterios de campo como forma de materia asociada al cuerpo, en virtud, en este caso, de su masa. Y en pancarta aparece la formulación que todos ustedes tienen que conocer y emplear. La formulación matemática expresa que el producto de las masas da lugar al valor de la fuerza. Dicho de otra forma, la fuerza depende directamente del producto de las masas. Esta fuerza de interacción entre estos cuerpos depende de forma inversa de la distancia al cuadrado. Nosotros en la clase vamos a proponer situaciones que expliquen y que validen esta situación, tales como si tenemos dos cuerpos a cierta distancia y duplicamos sus masas,
el valor de la fuerza entre ellos, ¿qué comportamiento tendría? Por supuesto que entonces el valor de la fuerza se cuadriplicaría. Es decir, que al duplicarse las masas, la fuerza se cuadriplica. Y también es importante otras situaciones a partir de la propia expresión de la ley de gravitación universal, en el caso que los cuerpos reduzcan su distancia a la mitad, el valor de la fuerza, ¿qué comportamiento tendría? Si la distancia se reduce a la mitad, por supuesto, como la dependencia es al cuadrado, la fuerza también se cuadruplicaría. Es decir, estos son de los elementos importantes que nosotros tendríamos que tener en cuenta. En el caso de la ley de gravitación universal es muy importante, es parte del contenido. Nosotros vivimos en el sistema solar, tenemos que conocerlo, tenemos que reconocer la gran obra que Newton fue capaz de realizar. Con las observaciones de la mecánica cercanas a nosotros, él fue capaz de explicar el macromundo. Esto, por supuesto, que apoyado en los conocimientos que en su época se conocían, y por supuesto hay que reconocer esta gran genialidad de Newton. En pantalla ahora les va a aparecer una de las referencias que Newton utilizó, las llamadas leyes de Kepler. Es decir, que en las leyes de Kepler se plantea que todos los planetas del sistema solar se mueven por trayectorias de forma elíptica. Recuerden que una elipse tiene dos focos, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Entonces, por ejemplo, este comportamiento o este movimiento anual de los planetas, en particular refirámonos al nuestro, ¿verdad? Nos explica por qué cuando el Sol se encuentra más cercano al planeta, los efectos en nuestro planeta en particular son notables, es decir, que se corresponde con el verano en este caso, ¿no? Y cuando el planeta está en su recorrido anual bien distante, bueno, esto se corresponde con las menor intensidad radiante sobre nuestro planeta. También es un elemento importante recordar que según estas leyes, el radio vector es la distancia media que hay del planeta a la órbita, ¿no? A la órbita de referencia. Recorre distancias iguales en los mismos intervalos de tiempo. Esto es lo que plantean las leyes de Kepler, que por supuesto estudiantes, familia, aparecen en su libro de texto. La tercera ley es bien interesante y la pueden probar. Luego que usted ya conoce la ley de gravitación universal y su expresión matemática, y conocido como herramienta de trabajo la segunda ley de Newton, usted puede probar que la relación entre los períodos al cuadrado del planeta en observación, si tomamos el nuestro planeta, ¿qué periodo o qué tiempo demora nuestro planeta en dar una vuelta alrededor del Sol? 365 días, ¿verdad? Y el radio de la órbita, en este caso, que es la distancia que existe al Sol, es de 150 millones de kilómetros. Nosotros podemos probar esta relación que plantea la tercera ley de Kepler, que es bien interesante. Como parte importante del contenido, nosotros vamos a hacer hincapié en lo relacionado con la manera en la cual se cuantifica el campo gravitatorio. El campo gravitatorio se mide, se cuantifica con el vector intensidad de campo gravitatorio. Esta magnitud los estudiantes la están trabajando desde la secundaria básica. En la secundaria básica le llamaban aceleración de la gravedad. En el propio grado décimo, durante el estudio de los proyectiles, hablábamos de aceleración de caída libre, aceleración de la gravedad. Pero hoy, en el marco del estudio de las leyes de gravitación, es uno de los propósitos que aparecen como un ejercicio resuelto que usted observe, obtenga cómo se determina el valor de dicha magnitud.
Es decir, que aquí en la pantalla aparece la expresión que expresa que el valor de la intensidad del campo gravitatorio, también llamada aceleración de la gravedad, depende exclusivamente de una constante de proporcionalidad, la constante de gravitación universal, constante de Cavendish y la masa del planeta. En este caso, nuestro planeta, que todo terrícola, debe recordar que este valor es de 6 por 10 a la 24 kilogramos. Nadie ha masado directamente nuestro planeta. De manera indirecta, como estudiamos al principio de curso, cuando hablamos de las magnitudes, se midió esta masa de nuestro planeta y ya habíamos comentado cuál era la distancia al Sol, pero ahora corresponde recordar qué radio tiene nuestro planeta. 6,4 por 10 a la 6 metros. Es decir, si usted sustituye estos valores numéricos en esta expresión, obtiene que para aquellos puntos que están situados a un radio de la Tierra, la intensidad del campo gravitatorio es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Es decir, que con esto estamos mostrando también el término que en ocasiones trabajamos y empleamos como ingravidez. Siempre existe gravedad. Estamos inmersos en el campo gravitatorio del Sol. Cuando el cuerpo está cercano a la Tierra, predomina el campo gravitatorio terrestre. Pero en la medida que nos acercamos a la Luna, por ejemplo, predominaría el campo gravitatorio de la Luna. Es decir, que esto es importante. A distancias mayores que un radio terrestre, la intensidad del campo gravitatorio va decreciendo. En nuestro territorio, y es importante que nosotros conozcamos que en la sede de la Asamblea Nacional, hoy nuestro Capitolio, radicó la Academia de Ciencias y en ella se efectuaron mediciones de la intensidad del campo gravitatorio en la localidad de La Habana. Y estos resultados fueron de 9,78 metros por segundo cuadrado. Es un dato que todos los cubanos tenemos que recordar y interpretar el significado físico de la intensidad del campo gravitatorio. También, estudiantes, estos elementos de la intensidad del campo gravitatorio van a ver cómo al llegar a un seno grado, ustedes van a retomar estos elementos de la intensidad del campo gravitatorio para establecer otras magnitudes. Esto es bien importante y quiero que lo recuerden y lo memoricen. A continuación, les propongo como estudio independiente de estos temas lo que aparece en la pancarta. Les doy unos minutos para que lo anoten en su libreta. Bueno, después de copiar esta información, que espero que en estos días, hasta la próxima semana, ustedes sean capaces de resolver, vamos a entrar entonces en el tema relacionado con la cantidad de movimiento lineal. En clases ya no es nuevo para ustedes que se haya conversado que no siempre es posible, para llegar a la solución de cálculo de la velocidad o de otra magnitud cualquiera, usar las leyes de Newton, porque estas requieren o se han aplicado para situaciones en las cuales la fuerza es de valor constante. Ahora, hay muchas situaciones en las cuales la fuerza no tienen este comportamiento. Les comento, por ejemplo, cuando usted estira una liga, ¿verdad? La fuerza elástica que aparece en este cuerpo es proporcional a la deformación que usted logre en él. Por tanto, la fuerza va a ir variando. Cuando ustedes golpean un balón o ven a su estrella favorita de los clubes golpear el balón,
la fuerza esta no es de valor constante. Y otro detalle importante que lo mencionamos en clase es el hecho de que estas interacciones ocurren en un tiempo extremadamente pequeño. Por tanto, fue necesario instrumentar otros recursos, emplear otra herramienta para llegar a los mismos fines. Y es por eso que se introducen estos conceptos de cantidad de movimiento y de impulso de la fuerza. Los comentamos en la siguiente diapositiva. En la diapositiva les mostramos una posible situación de vida. Un automóvil en movimiento. Si el automóvil está en movimiento, la relación masa del automóvil, velocidad que posee el automóvil, caracteriza a la magnitud cantidad de movimiento. Es decir, que estas dos magnitudes que hemos estudiado, masa como medida de la inercialidad y velocidad que tiene el cuerpo, dan lugar a esta magnitud que es también de carácter vectorial y que nombramos cantidad de movimiento lineal y que recordamos que su unidad de medida es el kilogramo metros por segundo o newton punto segundos. Al igual que la magnitud cantidad de movimiento, el impulso de una fuerza también han sido trabajados en clase y necesitamos que estos permanezcan en sus conocimientos. En este caso, el impulso de la fuerza, digamos, que usted conoce, que al golpear una pelota con un bate, hay una interacción bate-pelota, ¿verdad? El bate impulsa la pelota, pero por tercera ley también la pelota impulsa el bate. Durante el cañonazo de las 9 en nuestro territorio de la capital, el movimiento que logra el llamado proyectil es el resultado de la acción de los gases sobre este objeto. Y en cualquier arma de fuego también ocurre estos eventos. Es decir, que el plomo es impulsado por la acción de los gases. Estas son las llamadas fuerzas impulsivas. Al igual que la cantidad de movimiento, esta magnitud se expresa en newton punto segundo o kilogramos metros por segundo. Pero entre estas dos magnitudes existe una estrecha relación. Esta estrecha relación se la mostramos. Es decir, que en ocasiones nosotros queremos conocer el valor del impulso que un cuerpo recibió. Y la información que nos brindan está relacionada con su masa y sus velocidades. Hemos demostrado en clase que el valor numérico del impulso se corresponde con el valor de la variación de la cantidad de movimiento lineal. Y esto nos permite obtener esta información. Si yo calculo en cuánto varió la cantidad de movimiento del cuerpo, ya yo conozco qué impulso recibió el cuerpo. Y puedo conocer, a partir del tiempo que estuvo aplicada la fuerza, el valor de esta fuerza. A continuación, nosotros les proponemos un ejercicio que es clásico, se corresponde con la esencia del ejercicio 6 del capítulo, relacionado con las leyes de cantidad de movimiento lineal. En este caso, quiero que lo lean conmigo, ¿verdad? Es decir, que es la acción entre un bate y una pelota, como ya les había comentado. Se lanza la pelota de masa 150 gramos con una velocidad de 22,2 metros por segundo. Y les pregunto, ¿a cuánto equivale 22,2 metros por segundo en kilómetros por hora? Deben recordarlo o hacer las acciones. Nosotros lo hicimos, esto nos dio aproximadamente 80 kilómetros por hora. Y el resultado de la interacción da lugar a que la pelota regrese con una velocidad de 25 metros por segundo. En este caso, recordar que la magnitud velocidad tiene carácter vectorial. Hay un cuerpo que se mueve a la derecha primero y luego se mueve a la izquierda. Esto es importante. ¿Qué significa esto para cuando usted saque los datos del problema? Los dos vectores velocidad serán positivos. Es decir, a continuación les muestro cómo debe ser la solución a la cual ustedes deben arribar. En esta solución, por supuesto, son las formas en que su
profesor los ha ido entrenando. Es decir, conocer, como ya les había comentado, que a partir de las velocidades que tiene el cuerpo antes y después de la interacción, yo puedo determinar entonces el valor de la variación de la cantidad de movimiento y de manera indirecta encontré el impulso de la fuerza. El detalle acá, como le comentaba, es que la velocidad final tiene sentido negativo y por tanto cuando calculemos el impulso de la fuerza, este impulso es negativo. Ahora la pregunta de aula y la que les comento ahora es: ¿este impulso calculado es el impulso de la pelota o la del bate? Por supuesto que entonces, como hemos utilizado los elementos propios de la pelota, nosotros encontramos el impulso que recibió, el impulso propio de la pelota, que por tercera ley se corresponde con el impulso que aplicó el bate a la pelota. Y entonces el impulso que aplicó el bate a la pelota es positivo y del mismo valor. A continuación, nosotros queremos que como parte de su estudio individual, ustedes copien estas propuestas que nosotros hacemos en la diapositiva. Copien, por favor. Como parte de esta actividad que yo les oriento para que ustedes realicen de manera independiente, les pedí que investigaran sobre el movimiento reactivo, una aplicación de las leyes de conservación. Las leyes de conservación las trataremos en particular en la próxima vez que nos encontremos, la próxima clase, porque es un tema bien importante y le vamos a dedicar la clase en particular a reforzar lo relacionado con la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Para ello recuerden ustedes que fue necesario introducir, además del criterio de fuerza, hablar de fuerzas internas en el sistema y de fuerzas externas en el sistema. Y estaríamos abocando a partir de estos criterios de cuándo en un sistema están presentes las fuerzas externas y cuándo en el sistema los cambios son motivados solamente por fuerzas internas. Es decir, que estos es importante que lo consideremos. Entonces, para la familia, nosotros alertamos, los convocamos a que trabajen conjuntamente con su niño, con su joven, para que estos contenidos sean trabajados, que los reporten como correspondan, porque cuando se restablezcan las condiciones, nosotros nos encontramos en las proximidades de un trabajo de control pendiente o de un último trabajo final. Y siempre en el grado es un elemento importante el relacionado con las leyes de conservación. En particular, en la clase de hoy tratamos la ley de conservación o hicimos la introducción a la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal, pero nos queda como parte de los contenidos explicados en el grado la ley de conservación de la energía mecánica. Y entonces estos temas que están en su libro de texto y que están acompañados de un numeroso número de ejercicios se han resuelto por todos ustedes estudiantes. Recordar que no es solamente limitarse al que yo propongo, es resolver todos los ejercicios que están en el capítulo. En la medida que usted se haya entrenado, usted tiene mejor y más firme los conocimientos relacionados con los temas. Nos despedimos y los acompañamos y les pedimos que nos acompañen en la próxima clase.